Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:24 de la tarde, teniendo en cuenta que estamos enclavados en una de las zonas naturales pues más importantes, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues una de las secciones más queridas y más interesantes tiene que ver justamente con descubrir aspectos de la naturaleza y del medio ambiente. Y los encargados de llevarnos, ¿no?, por curiosidades, por informaciones interesantes de naturaleza, es la Asociación Iberozoa, con la que esta temporada vamos a volver a conversar con muchos de sus miembros para conocer informaciones interesantes. Hoy además tenemos la oportunidad de hacerlo con el presidente de la Asociación Iberozoa, que es Antonio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Fran, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí un año más. Llevan muchos programas. Igualmente. La verdad es que siempre invitamos a que se den una vuelta, ¿no?, por nuestro diario digital madridnorte24horas.com, porque allí pueden ir, bueno, pues viendo esas otras entrevistas que hemos hecho a lo largo de anteriores años. Hoy nos vienes a hablar de tritones y salamandras, que son dos anfibios que han tenido muy mala fama desde más o menos la Edad Media, además por una cuestión curiosa que ahora nos vas a comentar. De cualquier manera, es importante que, bueno, pues estos anfibios sigan existiendo porque tienen una labor importante en el ecosistema. Totalmente, si veis el título eso de la frase tritones y salamandras, vais a pensar en un hechizo, en algo relacionado con la brujería, y es relativamente normal porque al final siempre hemos tendido a pensar negativamente de los anfibios y los reptiles con cosas como el veneno, su peligrosidad o incluso asociarlos al pecado. Esto ocurre así por dos motivos. El primero es nuestra herencia cultural, claramente vinculada al cristianismo, y el segundo es un accidente histórico que es más curioso. ¿Sí? Y es que en el siglo XVIII, Linneo, que es el padre de la taxonomía moderna y clasificó a una gran cantidad de plantas y animales, clasificó a anfibios y reptiles juntos e incluso metió dentro a los peces cartilaginosos como los tiburones. Vaya, que todos los animales que dan miedo o que no les gustaban los metió en una misma categoría. Que además, pues seres viscosos, seres un poco peculiares, ¿no? En su obra, la frase que comenzaba este capítulo decía: terribles son tus obras, oh Señor, en la multitud de tu poder tus despreciadores te medirán. O sea, los adjetivos que usaba para describirlos científicamente eran fríos, infectos, repugnantes, sucios, o sea, nada de medidas, nada de tamaños, básicamente le daban muchísimo asco. Incluso pidió a un amigo suyo que escribiera este capítulo. Y claro, pues si el padre de la taxonomía escribe o describe a estos animales con estas características, es normal que aquí les hayamos visto con esa mala fama, pero realmente son animales muy importantes para los ecosistemas y tienen un montón de singularidades evolutivas y ecológicas que cada vez son más sorprendentes y hacen que cambiemos la actitud, sobre todo ahora en estos últimos tiempos, los niños, los mayores. Y vamos a ver ese ejemplo con tritones de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues sirva esta información, esta conversación, para quitar prejuicios, ¿no?, y sobre todo conocer un poquito más estos animales. Por cierto, que los anfibios ibéricos se dividen en dos grupos, ¿no?, por una especial característica. Sí, es bastante intuitivo, no hay que ser científico ni nada. Los anfibios sin cola son los sapos y las ranas, y se les llama anuros. Y los anfibios con cola, como los tritones y las salamandras, son los urodelos. Es decir, anuros sin cola, urodelos con cola. Entonces, hoy vamos a hablar de urodelos. Hablemos de salamandras. Bien, pues en la Comunidad de Madrid solo tenemos una especie, la salamandra común. Y es un animal inconfundible, gracias a su coloración amarilla y negra. Estos colores advierten de su toxicidad, porque todos los anfibios tienen glándulas de veneno, o de su mal sabor. Y de hecho, esta estrategia de advertir sobre tu peligrosidad con los colores, por ejemplo las avispas también lo hacen, se llama aposematismo. De hecho, antes se pensaba que donde se bañaba una salamandra ya no podía beber el ganado, porque se infectaba con este veneno. Pero nada más lejos de la realidad. Este veneno solo es peligroso si ingieres o chupas la salamandra, vaya, si entra en contacto con tus mucosas, y si no, no es peligroso. Y además las salamandras no se bañan en los ríos para envenenarlos, sino para dar a luz, para parir a sus crías vivas, no ponen huevos. Y lo hacen de hecho en arroyos de montaña de una calidad excelente, por lo cual el hecho de que haya larvas de salamandra en los arroyos de la sierra significa que es un buen síntoma de la salud del agua, todo lo contrario. Entiendo. Bueno, hay una clase de salamandra por la que quería preguntarte, la salamandra de fuego, que obviamente con este nombre pues conviene que te preguntemos, ¿no?, por qué se le llama así. Sí,
Realmente estamos hablando de la misma especie, lo que pasa es que en Europa se la llama así, en vez de salamandra común se la llama salamandra de fuego. Ujú. Y esto es porque antes se pensaba que nacían de las llamas, cuando hacían hogueras con troncos en el bosque, pues salían salamandras despavoridas del tronco, ¿no? En llamas. Ujú. Obviamente esto es porque estaban refugiadas en esos troncos y huían despavoridas del fuego, pero nosotros hemos asociado históricamente esta observación a dos aspectos culturales. El primero ha sido que la salamandra es uno de los principales símbolos de la alquimia. Y el segundo es un poco más moderno, y es que este nombre inspira a uno de los Pokémon más famosos, que es Charmander, que es de tipo fuego. Bueno, pues sí, fíjense que la actualización y la información que nos ofrecen desde Iberozoa es tan interesante como esta, ¿no? Que también viene de cosas antiguas, pero también de cosas más modernas. Bueno, hemos hablado de las salamandras, pero los otros animalitos de los que vamos a hablar hoy son los tritones, que además, bueno, pues uno de los ejemplos más grandes y peculiares es el gallipato. Sí, el gallipato, bueno, es espectacular. De hecho, ya uno de los primeros programas que hicimos con vosotros, hace ya 2 años, fue entero y dedicado hacia él, porque es uno de los tritones más grandes que tenemos y tiene un montón de curiosidades. Es capaz de sacar las costillas, ha estado más veces en el espacio que los seres humanos y se aplica incluso a la biomedicina. Entonces, si queréis saber más, pues como ha comentado Fran antes, visitad la web de Madrid Norte 24 horas, los otros programas de la Iberozona. Ujú. Pero hoy vamos a hablar de los tritones, de otras especies de tritón, como el tritón jaspeado y el tritón pigmeo. Ujú. Ambos tritones son muy parecidos y de hecho parecen tropicales. Tienen un color verde con manchas negras, como si fueran un leopardo, básicamente, y una raya naranja en el lomo. O sea, parece que los han pintado con subrayadores. Son increíbles. En el sistema central tenemos las dos especies porque actúa como barrera entre las dos. Ajá. Entonces, al sur tenemos el tritón pigmeo hasta Doñana, hasta Andalucía, y al norte, hasta por Europa, ya tenemos el tritón jaspeado. Otra especie de tritón autóctona de la Comunidad de Madrid es el tritón ibérico, que es mucho más chiquitito, más modesto, pero se reconoce fácilmente porque tiene una barriga roja intensa con puntos negros, igual que la salamandra, para advertir de su peligrosidad. Y este solo vive al oeste, de Alpedrete hacia la izquierda, hacia el Escorial. Muy bien, bueno, pues tenemos esta información sobre el tritón ibérico, que, por cierto, los tritones tienen una forma de reproducción curiosa, tengo entendido. Sí, las tres especies de tritón comparten formas de reproducción y curiosidades, todas ellas vinculadas a la plasticidad fenotípica. ¿Esto qué significa? Bueno, porque son capaces de cambiar su aspecto o fenotipo, que son sinónimos, según donde vayan a pasar la siguiente etapa, si en el agua o en la tierra. Si se seca la charca, viene el verano y hay que refugiarse del calor, su piel se vuelve dura, correosa y su forma cilíndrica, y cambian a una fase terrestre. Si se acercan las lluvias y el momento de la reproducción, porque las charcas tienen agua, pues su piel se vuelve fina y apta para recibir las sustancias químicas del agua y comunicarse, por ejemplo. Su cola se vuelve plana para nadar e incluso algunos, como los tritones jaspeados, desarrollan crestas nupciales para exhibirlas ante las hembras. Entonces pasan a fase acuática. Y todo esto ocurre en apenas unos días, o sea, cambian totalmente su cuerpo, que parece en otra especie distinta, en apenas unos días. Qué curioso. Bueno, pues yo creo que me he adelantado antes, ¿no? Preguntándote por el tipo de reproducción que tiene y sobre todo cómo es ese ritual, ¿no? Que muchos animales lo encontramos realmente curioso. No, o sea, para nada, no te has adelantado. Es justo tiene que ver con la fase acuática, que es como se llama la fase de la reproducción. Entonces, el ritual se realiza en esta fase, cuando están en el agua, y de hecho ese cambio morfológico viene por la reproducción. El macho baila con la hembra, con estas estructuras, aleteando y empujando las feromonas para inducir a la reproducción, porque recibe el estímulo químico por la piel, y una vez se produce la fecundación, la hembra va escondiendo los huevos uno a uno por toda la charca, poniéndolas sobre las hojas subacuáticas, y va doblando con las patas traseras las hojas para proteger los huevos de los depredadores, de enfermedades e incluso de la radiación solar. Bueno, pues ahora que lo dices, este ritual, ¿no? De bailar con la hembra y empujar las feromonas, ¿no? Para que llegue a la hembra y, digamos, a atraerla, tiene cierto parecido, ¿no? Con lo que hemos visto en algunas fiestas de los pueblos y de las ciudades en estos meses de verano. Bueno, hecha la broma, pasemos a hablar del tritón alpino, que es una especie que también encontramos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, existe una última especie de tritón, si buscáis en internet, que es el tritón alpino. Esta es una especie autóctona en la península ibérica, de hecho vive en la cordillera Cantábrica y en Pirineos, pero resulta que en el siglo pasado alguien iluminado soltó unos tritones alpinos en las lagunas de alta montaña de Peñalara, que son ecosistemas muy frágiles, pensando que, bueno, pues que el animal viviría bien ahí porque es un sitio más frío, pero es que desde entonces ha desplazado a todas las especies autóctonas, por ejemplo el tritón jaspeado.
Sin embargo, lo peor de esta especie no es el animal en sí, que no tiene ninguna culpa, ¿no? Es que en el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid aparece como una especie en peligro la cual hay que proteger, o sea que legalmente está protegida. Pero debería ser todo lo contrario, es una invasora la cual tiene que tener un plan de gestión. Y esta especie de tritón lo que demuestra es la necesidad que tenemos de actualizar el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid, que no se actualiza desde el año 92. O sea, hace más de 30 años y es el catálogo más desactualizado de toda España. Pues sí, la verdad es que ya debería actualizarse, ¿no? Sobre todo para ver exactamente cuáles son las especies que están más amenazadas y sobre todo hacer planes, ¿no? Para que lo dejen de estar. Efectivamente, porque que una especie esté amenazada a nivel internacional por la IUCN, que es la entidad que regula esto, pues simplemente te está dando información. Al final, los planes de gestión se hacen con las leyes de la administración, y son esas y esos catálogos regionales los que se aplican, no la categoría de amenaza. Y de hecho, si fuera al revés, todo apuntaría a que los anfibios de la Comunidad de Madrid, de España y de todo el mundo, pues están en una profunda crisis, y que esos catálogos, ya no solo por el tritón alpino invasor, sino por todos los anfibios, deberían ser actualizados constantemente, porque están fatal los pobres. Bueno, pues este dato de actualidad y sobre todo, bueno, pues esa reclamación para que se actualice esa documentación, ¿no? Ese catálogo de la Comunidad de Madrid. Antonio Martín, biólogo y presidente de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por traernos estas curiosidades sobre salamandras, tritones y nada, muchas gracias por seguir una temporada más con nosotros, con Más de Uno Madrid Norte. Gracias a ti, Fran, y gracias a vosotros, a todo el equipo. Hasta la próxima. Adiós.